Espero que me puedan escuchar bien. ¿Los del Zoom se escucha bien? Bueno, buenísimo. Y los que están ahí en el salón de San Martín, bueno, también deseamos que puedan escuchar y que podamos juntos disfrutar este tiempo junto a la palabra del Señor. En un momento se nos quedó congelado Pancho a los que estábamos en el Zoom, entonces no sabíamos a quién se le había caído internet. Pero bueno, el problema parecía que era local. Es una alegría poder compartir nuevamente con ustedes, aunque sea de esta manera, ¿no? Virtualmente, pero si el Señor lo permite, muy pronto quizás podamos también compartir juntos presencialmente y saludarnos y compartir un tiempo juntos. Recién Luciano pedía un himno, ¿no? Que comenzaba diciendo, quiere ser libre del vicio. Justamente mi apellido es Vicio. Lamento informarle que hoy no se van a librar de mí. Así que voy a tratar de no ser muy extenso por amor al tiempo y a esta forma de compartir virtualmente, que no es lo mismo que estar viéndonos cara a cara. Quisiera que compartamos algunos conceptos de la palabra del Señor acerca de la obediencia. Muchas veces nos hemos preguntado como hijos de Dios, ¿qué desea el Señor para mi vida? ¿Qué me pide el Señor? ¿Qué quiere de mí? ¿Cuál es su voluntad? ¿No es cierto? ¿Cuál es su propósito? Y pensamos que la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida es algo que está velado, es algo difícil de entender, es algo que está oculto, que es revelado para aquellos que están en un estado espiritual más elevado. Y cuando leemos la palabra de Dios, un versículo que es muy claro en cuanto a esto, ahí en Miqueas capítulo 6, versículo 8, el Señor le habla a su pueblo a través del profeta, y fíjense qué claras que son estas palabras cuando dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová a ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjense de qué manera tan clara expresa Dios a través del profeta cuál era su voluntad, su propósito, lo que Él quería de su pueblo. Dios lo declara, declara lo que es bueno para nuestras vidas, lo que quiere de nosotros. En este caso habla de hacer justicia, amar misericordia y de humillarnos ante Dios. Es decir, que lo que Dios está esperando de nosotros, más que nada, es que podamos escuchar con atención lo que Él nos dice, lo que está ya declarado en su palabra y que podamos obedecerlo. Creo que la clave de conocer la voluntad de Dios es poder estar atento a lo que Él ya ha declarado y nos dice en su palabra. Cuando leemos en Romanos capítulo 12, ahí los primeros versículos, el 1 y el 2, vemos también que para comprobar la buena voluntad de Dios para nuestra vida, que es buena, que es agradable, lo que tenemos que hacer, y comienza desde el versículo 1, es disponer nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Experimentar una renovación, una transformación de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar. No amoldarnos a este siglo, a las cosas de este mundo. Es decir, que primero hay una sujeción a la voluntad de Dios, una obediencia a lo que Dios nos pide, experimentar un proceso transformado en nuestra vida, para después, como consecuencia de esto, comprobar la buena y agradable voluntad de Dios y que es perfecta para cada uno de nosotros. Oh hombre, dice el profeta, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Todo está en su palabra. Dios en su palabra nos ha dejado una guía, un manual, indicaciones claras y concisas de cómo debemos vivir nuestra vida en Cristo, cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales con nuestra esposa, con nuestro marido, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestras autoridades, con nuestros hermanos en Cristo. Quizá lo que nos está faltando es sujetarnos a lo que Dios nos está diciendo, prestar atención y obedecer su palabra. A veces sabemos que en nuestra vida hay pecado, hay malos hábitos que tenemos que dejar. ¿Cuál es la voluntad en este caso de Dios? Y la palabra es clara. Dice: el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, pero el que encubre su pecado no va a prosperar. Quizás queremos conocer la voluntad de Dios con respecto a las relaciones interpersonales con los otros, con mi prójimo. Y quizás estamos guardando rencor contra alguna persona y no solucionamos esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios nos dice en su palabra, mirad bien,
no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados, estorbados. Entonces la palabra de Dios es clara. Tenemos que dejar el enojo, la ira y arreglar la situación con mi prójimo, con el que tengo al lado. ¿Qué nos dice Dios con respecto a amar el mundo y las cosas que están en el mundo? Dice Juan, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense, ¿es claro Dios o no es claro con respecto a su voluntad y su propósito, lo que quiere de cada uno de nosotros? A veces pensamos que es una opción congregarnos o no. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? Que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, que nuestra vida debe estar consagrada en un servicio y en una vida activa hacia Él. ¿Qué nos dice Dios con respecto a compartir la palabra? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pablo le escribe a Timoteo que predique la palabra, que diste a tiempo y fuera de tiempo. Y así podemos seguir recopilando ejemplos de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero la clave está en la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. Y hoy vamos a tomar como pasaje clave el capítulo 5 de Hechos, a partir del versículo 17 hasta el 42. Ahí vamos a ver el ejemplo de Pedro de los apóstoles, un ejemplo espectacular de obediencia a Dios. Aun cuando su vida estaba puesta en juego, ellos decidieron obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. Y vamos a leer este pasaje. Hechos 5:17 dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque la iglesia crecía, porque el evangelio era predicado, porque el nombre del Señor era anunciado. ¿Qué hicieron? Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, le dijo, id puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Acá tenemos expresamente y claramente la voluntad de Dios. ¿Qué les estaba pidiendo Dios? Y se los dice a través de un ángel. Id, dice, y puestos en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué hicieron los apóstoles? Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo, ¿y qué están haciendo? Y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, en el nombre de Jesús? ¿Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Y remarca el versículo 29, porque acá aparece por primera vez la palabra clave. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer. Y ahí está la palabra clave. Obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le, ¿qué palabra aparece ahí? Obedecen. Cuando oyeron esto se enfurecían y querían matarlos. Y después vamos a leer más adelante los últimos versículos. Fíjense que 2 veces aparece la palabra obediencia, obedecerle, como palabra clave en el contexto que estamos leyendo. Esta historia apasionante de cómo el apóstol Pedro y los que estaban con él se jugaban su vida para hablar en el nombre de Jesús, para enseñarle a las personas el camino de la salvación.
Estas autoridades judías religiosas, el sumo sacerdote, los saduceos, habían formado un concilio para juzgarlos, para encarcelarlos injustamente y para de alguna manera ponerles un cepo en sus labios, en su boca. Pero ellos entendieron que habían recibido un mandato de Dios bien claro, que habían escuchado la voz de Dios a través de ese ángel que le decía, vayan, pónganse de pie en el templo y anuncien las palabras de esta vida a todo el pueblo. Y ellos no podían negarse a obedecer la voz de Dios. Por eso en el versículo 29, con gran valentía responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en primer lugar vamos a ver cuáles son las razones que nosotros encontramos en la palabra de Dios por las cuales debemos obedecerle. En primer lugar, obedecer a Dios es un deber para cada hijo de Dios. Es un deber para nosotros. ¿Por qué mis hijos me tienen que obedecer? Justamente porque son mis hijos, porque yo soy su papá, porque Dios me puso sobre ellos como autoridad y guía. ¿Por qué yo tengo que obedecer a mi jefe en mi trabajo, en mi empleo? Porque Dios los puso encima mío para que yo responda ante ellos con mi trabajo. ¿Por qué hay que obedecer y sujetarnos a las autoridades en la iglesia? Porque han sido puestas por Dios. ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? Porque es mi deber. Porque Dios es mi Padre, mi Señor, mi Salvador. Cuando vamos a 1 Samuel capítulo 15, ahí encontramos el ejemplo contrario, cómo Saúl desobedece a Dios cuando Dios le había dado una indicación muy clara acerca de lo que tenía que hacer en esa guerra contra los de Amalek. Dios le dice a través del profeta Samuel que tenían que destruir completamente todo, desde el rey hasta el último del pueblo, los animales, todo tenía que ser arrasado y destruido. Saúl decidió anteponer su voluntad antes que la voluntad de Dios. Decidió obedecer lo que el pueblo le sugirió acerca de reservar animales para después sacrificarlos a Dios. Decidió perdonarle la vida al rey Agag. ¿Y qué le dice el profeta Samuel? Ahí en el capítulo 5 y el 15, y el versículo 22. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Saúl quería disfrazar la obediencia, quería decir, no, pero los animales que nosotros no sacrificamos son de lo mejor para ofrecérselos a Dios. Y Samuel está diciendo, ¿sabes qué, Saúl? No, estás equivocado. Dios no te pidió eso. Dios no se complace en eso. Dios se complace en que se le obedezca a sus palabras. Y dice el versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjense, obedecer es mejor que los sacrificios. Y esto me hace pensar que muchas veces, con una vida religiosa, queremos tapar, ocultar nuestra desobediencia hacia Dios. Nos presentamos en las reuniones, cantamos, leemos la palabra, prometemos cosas, oramos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Dios no quiere esa clase de sacrificio en nuestras vidas. Dios quiere simplemente y llanamente que obedezcamos a su voz. Y cuando leemos el versículo 3, fíjense con qué compara Dios a la desobediencia y a la rebeldía. Porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, le dice Dios a Saúl. Compara la desobediencia con el pecado de adivinación, con la brujería, con la hechicería y con la idolatría. Es decir, que para Dios no es un tema menor el obedecerle. Dios quiere que como hijos suyos entendamos que es nuestro deber obedecerle a Él. Es necesario, decía el apóstol, obedecer a Dios. En segundo lugar, cuando el apóstol estaba frente a estos hombres que pedían razón de lo que estaban haciendo, él expone cuál era la razón principal por la cual ellos no podían dejar de obedecer a Dios. Y cuenta lo que Jesucristo había hecho por cada uno de ellos. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Sabes por qué tenemos que obedecer a Dios? Porque tenemos una deuda con el Señor. Él fue colgado en un madero, en la cruz, para pagar el precio por nuestros pecados. Y Dios le exaltó y lo ha puesto para arrepentimiento y perdón. Hemos nosotros encontrado perdón y salvación a través de la obra de Jesús. Entonces ese tiene que ser otra razón importante. Estamos en deuda con el Señor. ¿Cómo no obedecerle a lo que Él nos pide en su palabra? Otro punto importante, otra razón para poder obedecer a Dios, es que la obediencia siempre es un deleite, trae gozo a nuestra vida. Cuando leemos en el versículo 41 allí de Hechos, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Salían con la espalda llena de latigazos, con dolor en su cuerpo, pero con su corazón rebosando de gozo, de deleite y de alegría por haber obedecido a Dios y lo que Él le había pedido. Lo dice también el Salmo 119. Salmo 119, versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Y el 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuando obedecemos a Dios, como sus hijos, eso trae gozo y deleite a nuestra vida. Dice la palabra de Dios que sus mandamientos no nos son gravosos. El creyente que desobedece realmente no puede hallar nunca deleite y gozo ni felicidad en su vida. Y la última razón que podríamos encontrar a la luz de la palabra de Dios es que decidir obedecer a Dios justamente es una lección que yo tengo que tomar. Allí en Deuteronomio 30, 19, el Señor dice que pone delante del pueblo, vamos a leerlo, Deuteronomio 30, 19, la vida y la muerte, y que ellos tienen que escoger, dice, vamos a leerlo. Deuteronomio 30, 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a tu Dios, atendiendo a su voz. Amando a tu Dios, atendiendo a su voz. Dios puso delante y pone delante de cada uno de nosotros, a través de su palabra, el bien, el mal, la bendición, la maldición. Lo que es bueno, decía Miqueas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Decidirnos. Cada día que nos levantamos, nosotros optamos por obedecer o por desobedecer a Dios. Escojamos el camino de la obediencia, queridos hermanos. El segundo punto, estamos viendo las razones de la obediencia a Dios. Hay requisitos también para obedecer. Y este es el segundo punto que quiero que podamos meditar juntos. Cuando Dios le anuncia a través del ángel claramente lo que tenían que hacer, ellos obedecieron. ¿Por qué? Porque conocieron cuál era la voluntad de Dios. Es decir, nosotros no podemos obedecer a Dios si no sabemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y cómo voy a saber lo que Dios quiere que yo haga si no leo su palabra, si no medito en ella, si no paso tiempo de calidad junto a la palabra del Señor? Dice el versículo 19, un ángel abriendo las puertas los sacó y les dijo, ahí está la palabra declarada de Dios, id puestos en pie, anuncien al pueblo las palabras de esta vida. Ellos ya sabían cuál era la voluntad, lo que tenían que hacer, el propósito de Dios. Entonces podían obedecer. Si querés conocer lo que Dios quiere, tenés que verlo en su palabra. Tenés que orar a Dios y Él te va a revelar su voluntad. Y hay un Proverbios allí en capítulo 8 y el versículo 32 que dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Y el versículo 33 dice, atended el consejo y sed sabio y no lo menosprecéis. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos atendiendo su consejo para ser sabios, para ser bienaventurados, para guardar sus caminos y obedecerle?
En segundo lugar, otro requisito para obedecer a Dios, mi obediencia tiene que ser inmediata. Versículos 28 y 29 de Hechos 5, después que dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, el versículo anterior, el 28, dice, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? Los apóstoles tenían una decisión que tomar: obedecer al sumo sacerdote, a los saduceos que le habían prohibido hablar de Jesús, o obedecer la voz de Dios que le habían dicho, id parados en el medio del templo y anunciar las palabras de esta vida. Ellos tomaron una decisión, pero esa decisión no fue postergada, no fue dilatada, fue inmediatamente. Después que el ángel habló, dice que habiendo oído esto, entraron en la mañana y enseñaban. La segunda vez que los enfrentan y los llenan de latigazos, en el versículo 40 dice, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen nuevamente y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Y el versículo 42 dice, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A veces cuando Dios nos habla, solemos dilatar la decisión, ¿no? Postergarla, hasta quizás ponerla en tela de juicio o en duda. ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué me está pidiendo Dios? Me voy a tomar un tiempo, un año sabático, para pensar, para orar, para meditar. Cuando Abraham recibe la indicación de Dios que deje su tierra, su parentela y que vaya a ese lugar que ni conocía, no tenía ni idea de lo que Dios le estaba pidiendo, no lo postergó. Tomó a toda su familia, sus animales, sus criados y lo hizo. A veces nosotros tenemos este mal hábito, ¿no? De posponer, de cuestionar. El Salmo 119, 60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Fíjate lo que dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos habla a través de su palabra? Decimos, ay, qué lindo lo que Dios me pide, cierro la Biblia y sigo haciendo lo que yo quiero. Respondamos inmediatamente, sin dilatar lo que Dios nos está pidiendo y obedezcámosle de todo corazón. Tercer requisito para obedecer, mi obediencia tiene que ser inflexible. ¿Qué significa esto? Que no tiene que cambiar de acuerdo a las circunstancias que yo esté atravesando. ¿Qué le pasaba a los apóstoles? Dice el versículo 33, oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Fíjense, si obedecían a Dios, sabían que podían enfrentar la muerte. De hecho, el final de muchos de los apóstoles fue la muerte, por anunciar el nombre de Cristo. Pero ellos sabían que estaban llamados a algo supremo, que era Dios el que les había hablado. Hoy nosotros vivimos en una época muy light, ¿no? Qué fácil es desobedecer a Dios, no nos pasa nada, pareciera. No tenemos persecución, al menos no como era en la época de la iglesia primitiva. Entonces nos tomamos algunas licencias y nos creemos que podemos nosotros flexibilizar de alguna manera la obediencia a Dios. Entonces, si yo estoy bien y tengo ganas, obedezco. Ahora, si estoy viviendo circunstancias difíciles, no, lo dejo para otro momento. Fíjense, ellos están dispuestos a entregar hasta su propia vida por obedecer al Señor. Y lo hacían apasionadamente, lo hacían de corazón. Hay un versículo en Romanos 6:17 que dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que habéis sido entregado. La obediencia no tiene que hacerse tibiamente, tiene que ser una obediencia con una convicción, con un corazón entregado, de una manera apasionada. Y para ir terminando, Dios nos promete ser recompensados si realmente le obedecemos a Él. El tercer punto, en esta mañana, Dios nos recompensa a través de la obediencia. Dice el versículo 32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia genera una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, una vida de poder en el Espíritu Santo, si realmente le obedecemos. Primer bendición, primer recompensa,
¿Querés tener una vida de poder? ¿Una vida llena del Espíritu Santo y guiado por Dios? Obedecele. En segundo lugar, versículo 41 que lo habíamos leído antes, la obediencia nos hace experimentar el gozo. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora, de lo que algo estamos seguros, si somos realmente hijos de Dios, que cuando no obedecemos a Dios, eso trae tristeza a nuestro corazón. ¿Cómo te sentís cuando sabés que Dios te está pidiendo algo y no lo obedeces? Seguramente que nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos tristes, angustiados, como que hay algo que no estamos haciendo bien, hay un vacío en nuestro corazón. Obedezcamos a Dios y la recompensa va a ser el gozo para nuestra vida. Y en tercer lugar, otra recompensa. Dice el versículo 42 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, y en aquellos días como creciera el número de los discípulos. La predicación del Evangelio, la obediencia a la voluntad de Dios, hacía que el Evangelio se esparza y sea creído, y la iglesia crecía y muchos se entregaban al Señor. A veces nos preguntamos, ¿por qué la iglesia no está repleta? ¿Por qué no tenemos salvación en medio nuestro? ¿Por qué otros no conocen de Jesucristo? Pero lo que nos tendríamos que preguntar, ¿estamos realmente obedeciendo al Señor? Estamos obedeciendo, como dice acá, todos los días no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces sí, el número de las personas crecía. A pesar de la oposición, a pesar de la persecución, ellos tenían un mandato de Dios y decidieron obedecer. Escogeos hoy, leíamos ahí en Deuteronomio. Escogeos hoy. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? La palabra de Dios es muy clara con respecto al propósito y su voluntad para cada una de nuestras vidas. Es verdad que después hay cosas específicas en nuestra vida que no están explícitamente dichas en la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi trabajo, para mi profesión? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Con quién me casaré? ¿Qué familia formaré? Pero si empezamos a obedecer lo que está declarado en la palabra de Dios y cada día caminamos en su voluntad, todas esas cosas también van a ser guiadas por Dios. Todo va a ser guiado por Dios. Que Dios te bendiga. No me quiero extender más, pero que podamos realmente tener estos pensamientos en nuestro corazón y que hoy tengamos una firme convicción de obedecer al Señor. No obligados, ¿no? Porque así no funciona. Es como cuando le decimos algo a nuestros hijos, pedí perdón, le decimos, ¿no? Por algo que se mandó. Bueno, perdón, dice. Y dicen así, no, eso no sirve. Dios quiere que nuestra obediencia, como veíamos antes, sea apasionada, sea de corazón, de entender que es nuestro deber, que tenemos una deuda con el Señor por todo lo que Él hizo por nosotros, que es un deleite que trae gozo a nuestra vida, que es una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. No posterguemos la obediencia. Si Dios te está hablando hoy y te está pidiendo algo, hacelo. Aunque no lo entiendas completamente y cabalmente. Obedece a Dios como lo hizo Abraham, pero no seamos como Saúl, que disfrazamos la obediencia y queremos hacer las cosas a nuestra manera. En esto lo obedezco, en esto no lo obedezco. Dios no se complace de ese tipo de vida, de sacrificio, le decía el profeta Samuel, sino en que se le obedezca a su palabra. Que Dios te bendiga y muchas gracias por disponer de este tiempo.